Ajá. Sí. Sí. ¿Qué más, Daneri? Sí. Bueno, está bien, Daneri. A ver, hábleme un poco de la incidencia de la literatura y el mercado. A ver, dígame qué estudió. Sí, claro. Ajá. No, mire, Daneri, no es por ahí. Mire, váyase, retírese, preséntese de nuevo en la fecha de julio. No está para probar. Váyase que no, en este momento no. Así no se puede tomar examen. Bueno, vamos a cerrar el acta por Despertate, hombre. Solo se vive una vez. Si tú quieres, solo se vive. Apaga el televisor y enciende el transistor. ¿A dónde estuvo? Espere. Azúcar Moreno. Estaba en los años 90 bailando con las dos morochas de Azúcar Moreno. ¿Qué año? Los años 90. No sabe. Menos mal. Estaba en la Puerta del Sol bailando con las dos. Lo envidio sanamente, si es que esa posibilidad existe, viajar a esa década gloriosa que fueron los 90 antes que estar tomando examen de literatura argentina. ¿Estábamos tomando examen? Y bueno, yo estaba tratando de tomar examen, pero bueno, acá, qué sé yo. Bueno, así que bueno, encima. 10 le pusiste. Encima, ¿Dónde como firmo? siempre. Acá, fírmeme acá, en este libro. ¿En el libro? Un paparulo, Daneri, que vino acá. Daneri, argentino, Carlos. ¿Quién era? Charlie Daneri. Zunino y Zungri están esperando en Capilla Ardiente, pero obviamente los vamos a desaprobar porque son unos farabutes. Hizo muy bien en dormirse, porque la verdad que escuchar la sarta de pavadas que vienen a decir acá en literatura argentina es como escuchar, por ejemplo, un libro cuyo nombre no vamos a decir para cuidar las formas. Qué color horrible. Es un color estridente. Escuche esto. Yo le voy a leer una cosa. Ya sabemos que la cámara está prendida, que ya todo es un despelote. ¿Cómo que está prendida? Y siempre usted se olvida de apagar las cámaras. Vio que ahora la escuela tiene que saber todo. Espere que me saco la legaña. Sáquese la legaña. La legaña. El mercado toma el relevo y corteja a la juventud después de haberla instituido como protagonista de la mayoría de sus mitos. La curva en la que se cruzan la influencia hegemónica del mercado y el peso descendente de la escuela representa bien una tendencia. Los jóvenes pasan de la novela familiar de una infancia cada vez más breve al folletín hiperrealista que pone en escena la danza de las mercancías frente a los que pueden pagárselas y también frente a esos otros consumidores imaginarios. Esos más pobres a quienes la perspectiva de una vida de trabajo y sacrificio no interpela con la misma eficacia que a sus abuelos, entre otras cosas porque saben que no conseguirán en ella ni siquiera lo que sus abuelos consiguieron o porque... Bueno, esto es lo que tenemos que evaluar. Esta es la verdad de la milanesa. Y por cuidar las formas no vamos a revelar la fuente. ¿Qué nos pasa, Porrini, cuando tenemos que pensar que la literatura está siendo tomada desde una perspectiva, ¿qué adjetivo usaré? Ojo con lo que va a poner. Abstrusa. Uy, qué lindo. ¿No? Abstrusa. ¿Qué pasa cuando la literatura es, digamos, moneda de cambio de las frustraciones de críticos que no pudieron ser sociólogos o filósofos o novelistas? Claro. Y terminan convirtiendo la idea de crítica literaria en un trabajo solo para iniciados. Es un lindo tema, ¿no? Para descansar un poquito. Sobre todo porque usted, Porrini, está ahora transitando por un camino bastante interesante al respecto, ¿no? No diremos qué, pero... Pues sorpresa. Sí, claro. Pero creo que tiene cosas para decir. Exacto. Estoy preparando un material. Bueno, y a raíz de ello me sumergí en 40, 50 críticos en un periodo de más de un siglo sobre un determinado tema. Y yo se lo comentaba a Diego,
vez pasada lo conversábamos. Digo, ¿qué pasó con la crítica? Porque la crítica del siglo XIX es una crítica de carácter impresionista, por supuesto, romántica en muchos aspectos, o positivista, las dos grandes vías de la crítica del final del siglo XIX, o sea, aquella que ve un espíritu del pueblo en todo, ¿no? Hay una especie de Volksgeist, ¿no? Como dirían los alemanes, en todo, un folclore, ¿no? Si se quiere ese término tan espantoso, en toda la literatura, o sea, el pueblo aparece como espíritu y demás, o si no es un elemento de carácter científico que debe ser analizado sociológicamente y fríamente sobre la base de una serie de comportamientos, de leyes que son determinantes del ser humano, ¿no? O sea, dos corrientes. Pero cuando se libera eso, a mí me parece que hay una etapa crítica interesante, a comienzos del siglo XX, muy interesante, hasta mediados del siglo XX, cuando todavía no ha caído en ciertas estructuras. Pasaron algunas cosas en la historia de la humanidad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, el mundo cambió de manera notable, y a mí me parece que primero hay un periodo político, claramente político, ¿no? Hay que asumir ciertas obras con... Una buena obra de arte es política, por supuesto, pero cuando se reduce a eso, ¿no? Ahora, Diego, ahí viene tu pregunta. Después de los años 70, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó, chicos? No se les entiende nada. Y yo me atrevo a decir, irme un poquito más atrás, los años 60. Yo creo que en Europa. En Europa, y que por supuesto, a ver, vamos a decirlo todo también, digo, lo que llega aquí, por lo menos Argentina, ¿no? Sí. Llega tardíamente, ¿no? Se traduce tardíamente, qué sé yo. Entonces pareciera ser que esa mirada, bien digo, abstrusa, gana la partida, ¿no? Como si escribir con cierto grado de retorcimiento y que solamente me van a entender mis 5, 10 o 40 y estudiantes. Los demás van a tener que pagar un curso. Y los demás van a tener que pagar un curso, claro, de mucho dinero para que yo les cuente esto que descubrí y que puse en palabras complejas porque es una cosa... Y yo me aburro y me duermo como vos. Claro. ¿Por qué? Porque a veces la flor tapa el bosque, ¿no? La flor termina tapando el bosque. Ya ni siquiera es el árbol, es la flor. Mira, a mí me pasó hace tiempo, yo hice la licenciatura en la Universidad de Morón en el año 2011, 2012, por allí. Ustedes siempre están de Morón, ¿no? Sí, de Morón y viajaba hacia La Plata, ¿no? Era de Morón para La Plata. El humor que nos caracteriza. Entonces, una de las unidades era Borges, la materia se llamaba Metodología de la Investigación Literaria. Ya el nombre rimbombante y tremebundo hacía retemblar nuestros espíritus. Entonces, ya la profesora nos decía, bueno, van a leer una crítica así de Borges. Bueno, imagínate que vos lo sabes mejor que yo. ¿Qué más se puede decir de Borges? Bueno, y nos hacen leer un texto de Silvia Molloy, Las letras de Borges. Vos no te das idea, pero sí te das idea, de lo que habré cortado clavos con ese texto, con ese ensayo, con una prosa inflada, con una prosa, insisto con el adjetivo, abstruso. Abstruso quiere decir incomprensible, enigmático, críptico, que está pensado para quienes han leído los 4 o 5 autores que hablan de esa manera. Ese es el producto de pensar que la literatura, por ser un lenguaje estético, necesita un instrumento de análisis que tiene que tener mínimamente un grado de elevación y de complejidad que no es tal. Porque es todo un blef. Es un blef. Diego, a ver, y por otra parte, son personas, a mí me asombra la contradictio, ¿no? Son personas que, por otra parte, se comprometen con causas populares. Sí, también. No las puede leer nadie, ¿no? Como diría el gran Roberto Arlt, no la leen ni sus familiares. Y en algún sentido, no digo de esta señora, digo en líneas generales de ciertos críticos, algunos un embole realmente, ¿no? No embole. Claro, verdaderamente. Que valga decir
empobrecen la obra, no la enriquecen, la empobrecen. Porque se supone que una crítica, uno hace un trabajo, bueno, evidentemente es porque hay una admiración hacia la obra, ¿para qué voy a destruir un punto? Sino un enriquecimiento, una iluminación. Mira, digo, vos lo sabés, voy a tomar una obra que yo amo y a la que me dediqué muchísimo tiempo y sigo recibiendo material crítico, que es la Divina Comedia. La Divina Comedia es inagotable, ha sido analizada desde todo punto de vista. Y bueno, vos tenés un libro Político, económico, filosófico, teológico, metafísico, sociológico, histórico, lo que ustedes quieran lo han analizado. Grandes pensadores, grandes pensadoras, en todo sentido han visto símbolos, han analizado, bueno, espectacular. Pero uno dice, bien, supongo que esta gente ha sentido una admiración por la Divina Comedia, y sí, realmente, no me pondría a escribir un libro destructivo de una obra, ¿para qué voy a perder el tiempo si hay tanta belleza? Y cuando uno ve los 600 años de crítica que tiene la Divina Comedia, porque la primera crítica apareció ahí nomás, de ser conocida la Divina Comedia, no solo lo admirativo, sino también la idea de que es un texto múltiple. Ahí está. Es un texto múltiple. Es decir, al convertirse en un clásico, y al ser un clásico, por no convertirse, al ser un clásico, la multiplicidad de lecturas que habilita. Cualquier texto, sea antiguo o sea contemporáneo, puede permitirse la acepción de todas las críticas. Por eso es un clásico. Ahora, cuando voy a esto y no entiendo la tercera, cuarta página porque es la transliteración transliterada de lo transliterante en lo transliterado, me acuerdo del comienzo del Quijote, ¿no es cierto? Cuando Cervantes parodia la razón de la sin razón que a mi razón le vale, ¿no? Es decir, no se entiende nada realmente, que dice le secaban el seso. En este caso pasa lo mismo. Es un regodeo en algo que no tiene sentido. Es una especie de orgullo en lo que nadie va a poder entender y decir soy complicado. No, porque la crítica más profunda es aquella que con las palabras más ajustadas, no quiero decir sencillas, ajustadas, que sean al caso, revelen una lectura que uno diga, wow, ¿no? Como pasa con George Steiner, como pasa con Harold Bloom, como pasa con Roberto Calasso. Con Roberto Calasso, que uno no tiene que ir a un diccionario a buscar el término, sino realmente lo que están haciendo es poner una lupa y uno dice, pero el texto se me pasó por arriba, el que había leído. Mirá, realmente. A mí me pasa también, yo enseño lingüística aplicada hace un tiempo en el profesorado y me encuentro en un brete siempre que tengo que preparar el programa o enfrentarme a la fundamentación de una materia que se llame lingüística aplicada, y perdonen que me meta en un tema por ahí un poco más técnico. Digo, la historia de la lingüística, y vos lo sabés mejor que yo porque sos profesor de lingüística, tiene una serie de parámetros, una serie de límites y qué sé yo, bueno, hasta los años 80 con el programa minimalista de Chomsky, bueno, dejemos de hablar de lingüística porque ya está todo dicho, ¿no? Yeah. Entonces surge la necesidad de pensar en una palabra que a mí me rompe soberanamente los quinotos, por no decir otra cosa, que es la interdisciplinariedad. Uy, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a encontrarse con que hay un aparato crítico que es un poquito de sociología, un poquito de sociopolítica, un poquito de psicología, un poquito de economía, un poquito de... qué sé yo, o sea, nada en profundidad. Entonces empezamos a pinchar de aquí, de allá, acá, y construimos un dispositivo de análisis literario que contempla la psicosomaticidad del sujeto alienado en la, qué sé yo, qué te parió. Y después decís, vas a la obra y no lo encontrás. Me acuerdo patente, y lo voy a citar porque lo leí hace poco, con los estudiantes. Yo tengo 5º año de literatura. Leímos La salud de los enfermos de Cortázar. Bueno, entonces, para mí es uno de los mejores, dentro de otro, ¿no? Pero La salud de los enfermos es un cuento que hay que llevar al secundario. Bueno, entonces llevaba y tenía mi libro, ¿no? Todos los fuegos el fuego. Y tenía mis anotaciones de cuando era estudiante, porque yo estudié, o sea, leí ese libro íntegro, Todos los fuegos el fuego, cuando estudiaba el 2º año del profesorado, Teorías Literarias 2, con una profesora cuyo nombre no queremos acordarnos, pero es de nibias referencias. Ajá. De diminutivo, ¿cómo decía? De nombre diminutivo y níveo apellido.
Entonces nos hacía leer, y nos hizo leer a este Terrigleton y qué sé yo qué. Entonces nos hacía marcar en el cuento las representaciones sociales, representaciones culturales. Yo no entendía nada. Lo leí más de 10 años después para mis estudiantes y le encontré 50 cosas Claro. que esa lectura sociocrítica, pedorra, quedó así chiquitita. Obvio. Porque el gran problema de la crítica en este sentido, ¿no? Esta crítica que busca ser abstrusa, qué sé yo, es que terminan, como bien dijiste, perdiendo la brújula, perdiendo el norte y queriendo forzar un modelo sobre un texto que, como dice el querido, yo lo cito siempre, ya debo hinchar, debo aburrir, se sacude ese polvillo, porque el texto prevalece. Un párrafo de Cortázar, bien escrito, de Cortázar, de Abelardo Castillo, de Onetti, de Borges, de Nevi, de Marechal, de quien fuere. O sea, la crítica... distinto es el escritor que hace crítica. Bueno. Que también ahí tenemos para hablar, pero distinto es el Claro. escritor. Porque, Diego, hay algo... Si vos tomas una obra que tiene 50 años y le vas a imponer la lectura del 2022, hay que tener en cuenta que estás corriendo con una ventaja que el autor no tuvo, salvo que sea, no sé, vidente o que sea una persona profética, realmente no la tuvo. Entonces me parece muy injusto aplicarle moldes, ¿no? Yo he llegado a escuchar el análisis sobre el fascismo de Sófocles. O sea, faltaban 2400 años para que llegue el fascismo. Pero bueno, por ahí Sófocles era tan genial que por ahí vio el fascismo y dijo, vamos a hacer una obra de... O el carácter eminentemente homodiegético del narrador A mí me parece que eso no termina por ser más que una especie de... ¿Cómo decirlo? De satisfacción personal. No voy a usar una palabra, ¿sí? De satisfacción personal de carácter íntimo. Autosatisfacción. Autosatisfacción personal. Onan, teléfono para Onan. Exactamente. Sobre la base de algo que no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque lo que debo tener en cuenta es cuál era el antecedente, la fuente y la formación del autor sobre la base de un momento determinado. Si yo voy a analizar la Eneida, y bueno, tengo que tener en cuenta que está viviendo en la época de Augusto, que hay una serie de cosas, que tiene que tener en cuenta esto y aquello, que la mitología está ahí viva, que hay todo un... Si voy a analizar la Divina Comedia, tengo que tener en cuenta que hay una Italia desarmada, desarticulada, en guerra constante, con un conflicto notable en torno al nominalismo, de otras cosas y demás. No, el rol de no sé quién, porque no tiene sentido. Si voy a analizar Balzac, voy a tener que tener en cuenta que Balzac escribe en la Restauración. Entonces hay determinados momentos en los que tal cosa tiene que hacer tal otra, hay una crítica, hay una aceptación. Si voy a analizar, no sé, Knut Hamsun, y bueno, evidentemente también, Knut Hamsun vive en una sociedad y en un momento y hasta conflictivamente sobre la base de un conflicto X o Y. Y si voy a analizar un autor contemporáneo, bueno, por ahí sí puedo decir, bueno, está obviamente el antepasado freudiano, el antepasado junguiano, el antepasado sociológico, porque nosotros lo hemos vivido y recibimos esa formación. Ahora, si se la aplico a un autor anterior, a mí me parece una injusticia. Realmente me parece una injusticia. Me parece realmente un capricho. Lo que sí puedo aplicar es un modelo anterior. Bueno, ¿sabes qué estaba pensando? Digo, en vez de pensar el fascismo en Sófocles, analicemos el sofoclismo en el fascismo. Claro, si fuere el otro día posible, claro. tuvimos una topada con unos colegas, estamos leyendo La República de Platón. Bueno, entonces uno de los muchachos presentaba, no importa qué, pero decía, bueno, este modelo político del siglo XX es platónico. Entonces yo lo aplaudo. No es que está tratando de llevar el modelo del siglo XX a la República de Platón. No está diciendo, che, pará, lo que plantea Platón en el siglo IV a.C. se puede perfectamente aplicar acá, en el siglo XX. Entiendo. Entonces, es válido eso. Por supuesto. Discutible, por eso tenemos una topada. No, mirá, fíjate que lo leyeron mal. No importa, pero digo, no podemos, creo yo,
y hasta me atrevo a decir, no deberíamos, mirá qué correcto que soy, no digo no debemos, no deberíamos dejarnos llevar por el impulso del zeitgeist, del aquí y del ahora, cuando hay un antes y un después. Totalmente. ¿No? Porque, Diego, pero eso también revela otra cosa de la crítica actual y de los estudios culturales actuales. Suponemos que nosotros estamos en mejor posición. Las bolas. Y en realidad, si nos ponen a los dos al lado de Platón, no podemos ni ilustrarle las sandalias, ¿no? Porque tenían zapatos. No podemos ni limpiarle las sandalias. No podemos ni plancharle el peplo. Claro, exactamente. ¿No? Como mucho le podría acercar un vasito de vino, qué sé yo, y demás, pero nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una superación en eso, de ninguna manera. Hay un cambio, en última instancia, de enfoque. Ahora bien, sí, yo puedo aplicar un modelo anterior a un producto posterior, por supuesto. Pero querer catalogar hacia atrás me parece un absurdo, en primer lugar. Y en segundo lugar, eso revela algo clave. La pésima formación en estudios clásicos, en estudios culturales, que están recibiendo ciertos críticos. Porque lo dijo Beatriz Sarlo en un programa que le dedicamos en torno de esa confesión que ella hace. Con el hilo. Claro, con el hilo. Esa confesión que ella hace en torno de que la pérdida del estudio del latín y del griego significó un cierre de conocimiento que ahora parece que el mundo surgió hace 4 días y gracias a la obra de Terry Eagleton. Claro, no, perdón, discúlpenme, pero esto tiene 2400 años. La poética de Aristóteles tiene 2400 años. Y la reflexión también, esta gente era muy inteligente. Reflexionaba sobre, digo Grecia por decir, ¿no? Por supuesto, después me voy a Roma y después vengo a distintos aspectos. Si voy a la cultura oriental no les digo nada, más atrás todavía. Ahora bien, fundamentalmente para poder censurar un tiempo, debo ponerme en ese tiempo. Y tengo que tener formación en torno de lo que antecede, de lo que Jorge Ferro dice muy bien, las fuentes. Las fuentes. ¿Qué fuentes hay? Es decir, ¿sobre qué base construyo esto? Porque si yo creo que es un producto de que el tipo que escribió en el siglo XV, ahora los juzgo, claro, sí, porque eran todos unos totalitarios. No existía el concepto de totalitarismo. No existía. No sé si me doy cuenta. Claro, es como la respuesta que me dan muchos colegas cuando me dicen, claro, pero esos reyes absolutistas, no había absolutismo en la Edad Media. No sé si les entra en la cabeza que el absolutismo nace en Inglaterra y que se propaga a Francia. Felipe II no es un rey absolutista. No existe la ley absoluta en ese momento. No existe, porque existen fueros. Porque existe multiplicidad de poderes. No sé si les queda claro. Vayan a estudiar historia, les pido por favor, ya que tanto historicismo parece que quisieron aplicar, lo hicieron tan mal. Incluso les recomiendo, miren, para resumirles la vida, vayan a leer La ciencia nueva de Jean-Baptiste Vico. Y creo que ahí tienen todo, me parece. Le van a tener una lectura muy interesante, ¿no? Vico rompe un poco, porque él está viendo que está toda esta idea de los iluministas, ¿no? De decir, el mundo nació con nosotros, los de atrás no pensaban. Platón no pensaba, Aristóteles no pensaba, Diógenes Laercio no pensaba. No pensaba Virgilio, sin duda. Anda, ¿por qué no te escribís una Eneida mañana? Dale. Claro, a ver si mañana te dan los, como dirían mis amigos españoles, los cojones para que... Claro, ya que tanto... Mira, escribí una Eneida y después hablamos. Después hablamos, claro. Y se trata de hacerlo en versos alejandrinos. Sí, sí. ¿Viste? A ver si te da el cuero. Pero totalmente, yo no puedo escribir 2 líneas. ¿Cómo me voy a poner en la tesitura porque Virgilio estaba a favor? Déjate de jorobar. Pero ¿en qué postura estamos? Lo dije así carreramente, discúlpenme, pero realmente es una molestia tener que leer a personas que creen que han llegado a una cima de la lectura porque hay un supuesto progreso de los estudios de forma tal que nosotros podemos ahora entender a estos tipos y reducirlos. Pero si no podemos entender nada, seguimos dando vueltas sobre los mismos temas, cuando verdaderamente importa es porque no se agotan nunca. Más Cervantes y menos Derrida.
Y con esto, Otro capítulo. otro capítulo. Ya me Escuchame, deconstruyo en media hora. Espera. Deconstruido, tenemos a Solenio Zungri que quieren rendir. ¿Tú pará. tenés mucho sueño? Espera un poquito. Escúchame, para que te busco la voy a poner unos obra lentes negros. completa de Saavedra Fajardo. Así No, te dormís. Yo mientras vos te tomás una siestita, si te parece, Espera un yo, poco. ¿qué es eso? Las novelas. Este es Héctor Tizón, qué Esto genio. Tenemos que hacerle. Vos ponete a leer, yo tomo. Pasen, Solenio Zungri. Nosotros nos vemos en otro recreo. Chao. Pasen.